Vamos a dar inicio. Quiero presentarles a José Antonio Pérez Blanc. José Antonio es director de Energy to Market, ¿sí? Director administrativo de Energy to Market, que es un suministrador calificado. Desde el 2015 es Managing Director de Energy to Market, suministrador calificado, empresa comercial y proveedora de servicios en el nuevo mercado eléctrico mayorista. E2M o Energy to Market apoya a usuarios a mejorar la eficiencia de sus consumos, a controlar la demanda y adquirir un portafolio eléctrico óptimo para los requerimientos de sus procesos. Antonio participó activamente en la estructuración de proyectos hidroeléctricos y de ciclo combinado con énfasis especial en la revisión económica y planeación de la estrategia comercial, logrando cerrar importantes contratos de compraventa de energía. Ha impartido cursos sobre el mercado eléctrico a importantes empresas como CFE, Infra, Mitsui, entre otros. Participó desde el arranque en E2M. Su diseño de soluciones innovadoras ha llevado a E2M a ser una empresa líder del sector eléctrico que cuenta hoy con más de 50 megawatts contratados con importantes clientes. Pues tengo el gusto de presentarles a José Antonio, que nos va hoy a platicar de retos y oportunidades en el mercado eléctrico mayorista para la generación distribuida. Gracias, José Antonio, por estar aquí. Estamos esperando ya escucharte, hay muchas inquietudes al respecto y por aquí vamos a estar reuniendo en la parte de preguntas y respuestas sus inquietudes que al final podremos leer para responder. Gracias de nuevo y bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Manuel, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Creemos que en este momento es un punto de quiebre y un cambio de paradigma el que estamos viviendo y es importante encontrar las oportunidades y no quedarnos estancados. Y justo de eso quiero platicarles hoy. Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado con todo el sector, tanto el impacto del COVID, el impacto de nuevas centrales, la bajada de demanda y qué va a pasar después, el cambio de paradigma. Y obviamente orientando esta presentación a instaladores fotovoltaicos. Creo que en este tema de todo lo que tenga que ver con solar distribuida, ya sea exenta o arriba de medio mega, hay muchísimas oportunidades y es lo que vamos a platicar hoy. Primero quiero hablarles un poquito sobre el mercado eléctrico mayorista. Como bien comentaba Manuel, tenemos varios clientes, ahorita los puse medio difusos para que no se vea si hay alguien de la competencia viendo el webinar, sean los clientes, pero bueno, tenemos bastantes clientes en suministro y en generación. Los que dejé para mostrar ahorita es justo el tema de los cursos y asesorías que hemos dado a empresas como CFE, Mitsui. Acabamos de terminar un curso a Siemens y el entender el mercado eléctrico y saber cómo sacarle jugo abre posibilidades nuevas. Vamos a platicar un poquito más adelante en la presentación cómo podemos romper el chip de no hacer centrales más grandes de medio mega y cómo podemos de alguna manera hacer que las instalaciones fotovoltaicas sean mucho más grandes para los clientes que así lo requieren. Un poquito como para entender el mercado, cómo opera. El mercado eléctrico, esta es prácticamente la cadena de valor del mercado eléctrico. Están las centrales eléctricas, tienen su participante de mercado generador. Voy a poner el foquito rojo que siempre ayuda. Participante de mercado generador, participante de mercado suministrador y el usuario final. Hay empresas que tienen todo en una sola empresa, ¿no? Estos de alguna manera son como si el vendedor de seguros de GNP quiere vender todo el portafolio de GNP, ¿no? En el mercado
existen muchas oportunidades para todos los independientes, ya sea que ustedes como instaladores fotovoltaicos decidan aventurarse a ser empresa generadora de energía teniendo su central eléctrica en el mercado. Si eso sucediese, pues necesitan participantes de mercado para su central eléctrica y para el cliente final. Vamos a hablar de este tipo de escenarios y de oportunidades que encontramos que pueden tomarse en este mercado. Voy a echarme rápido el tema del MEM, de qué es el MEM, por si alguno de ustedes no lo tiene claro. El mercado eléctrico mayorista, su principal concepto es la universalidad de la red. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera puede conectarse a generar o a consumir en igualdad de circunstancias, con cargos claros para todas las partes e iguales. Esto es a partir de 2014. Antes hubo una pre-reforma, vamos a llamarle, que fue todos los contratos legados, que hemos visto en las noticias, que trae la administración actual un poquito de pleito con ellos. No voy a entrar ahorita en polémicas políticas, sí voy a hablar de los impactos, de lo que está pasando, pero quiero nada más que quede claro el concepto de que el mercado está diseñado para que todos en igualdad de circunstancias podamos entrar. La CFE la parten en varias tajadas, por eso, para poder competir, y por eso es que tenemos figuras de representante de las centrales eléctricas, el generador, principalmente el mercado, y el suministrador. En otros países se llama comercializador. Tampoco voy a entrar ahorita en detalles, todo esto, como lo comenté, nos aventamos cursos de 20 horas o de hasta 40 horas en algunos casos, para platicar del MEM. Ahorita lo que quiero es más los conceptos básicos antes de poder plantear las oportunidades. Muchas veces en el mercado la principal pregunta de un usuario final es ¿qué pasa si me cambio de suministrador? ¿Me van a dejar de entregar energía? Esa pregunta es recurrente y tenemos que tener la capacidad de contestarla si queremos tener instalaciones fotovoltaicas más grandes de medio mega o poder venderles de centrales remotas a un cliente que no tiene suficiente techo. Es importante saber que el mercado está compuesto en dos capas, la capa física, donde está la generación, transmisión, distribución y el consumo. Esto lo opera el SENACE, diciendo qué central se prende, qué central se apaga, etcétera. Y arriba hay una capa financiera donde hay transacciones. Estas transacciones es justamente el mercado en el que estamos participando. Las transacciones se llevan a cabo aquí arriba, no interrumpen esta forma de operar de la capa física. Si un transformador se vuela porque alguien chocó en algún poste en un parque industrial e interrumpió el servicio, pues CFE Distribución hará el trabajo de cambiar este transformador para que todos los que están en el parque industrial tengan consumo. No puede CFE Distribución decir, oye, voy a arreglar el transformador, pero la electricidad, tú no te vayas para este consumidor que tiene contrato con alguien que no es CFE, ¿no? Eso no existe. Entonces es muy importante tener claro que el mercado funciona todo a través de transacciones financieras. Y tiene un sistema que se llama sistema basado en mérito, donde el incentivo principal es que cada vez que entran centrales nuevas, más eficientes, como lo estamos viendo aquí, de costo casi cero al despachar solares, eólicas, hidroeléctricas, van a ir empujando las centrales viejas fuera del mercado. Y el SENACE va prendiendo centrales conforme la demanda va subiendo. Cuando la demanda sube, la última central en estar prendida es la que fija el precio del mercado. Este sistema basado en mérito es el que está actualmente operando en la mayoría de los mercados eléctricos. En algunos mercados, como en California, ya hicieron cambios a el despacho basado en confiabilidad. Es algo que propuso la administración actual. Muchas personas en los medios de comunicación hicieron mucho ruido, un poco desinformados,
pero digámoslo, en mercados donde hay mucha renovable, se necesitan hacer estos cambios de confiabilidad. No es algo que se haya inventado, es simplemente está copiando lo que se han hecho en otros países. Eso lo detuvo la Suprema Corte, lo vamos a ver más adelante, entonces seguimos ahorita con el despacho basado en mérito. Hay otro punto importante en entender el mercado, llamémosle esto mercado, clase del mercado express. En el mercado hay muchos precios. El precio de cada punto, que se llama nodo de precios, es el cruce de oferta y demanda. Y el que, por ejemplo, en Sonora haya mucho solar y no pueda bajar ese solar para acá por una restricción en la línea, hace que tengas que prender centrales más caras en puntos donde no puedes entregar esa energía por una restricción de la red. Y por eso vemos el país desde muy barato hasta muy caro, donde aquí tenemos buenas líneas, gas natural barato, mucho consumo, etcétera. Y aquí en la península de Yucatán, que siempre son los peores precios, no hay gas natural, lo que llega carísimo si es que llega, las líneas están obsoletas, etcétera, ¿no? Esto hay que entenderlo porque en las zonas donde los precios son baratos, no me conviene tener mucho solar y tener excedentes, me van a pagar mal, o al usuario que se quede como dueño de la central. En cambio, en mercados donde el precio es más elevado, conviene tener excedentes eléctricos al instalar una central. Esto es un concepto que se llama congestión. No, tampoco voy a entrar ahorita en detalles, solo que quiero que se quede claro el concepto, que hay distintos precios en el mercado. Acabó la clase del mercado eléctrico express. Ahora vamos a hablar un poquito de los números que han habido en los últimos años del mercado. Y es aquí donde vamos a empezar a entender varios impactos. Saqué los números de la península de Yucatán, principalmente de Mérida, para que veamos cómo ha cambiado el mercado. Aquí estamos viendo los números del mercado todos los meses. Obviamente vemos en verano un poco más elevados los precios que en invierno. Esto es derivado de la demanda tan alta que hay a nivel nacional en verano por los aires acondicionados, los calores, etc. Esta curva que estamos viendo a la derecha es los precios en los años vistos en promedio de 24 horas. Y esta curva me gustaría resaltarla, la del 2017, donde tenemos unos precios muy baratos en la madrugada, arranca la industria y suben los precios. Viene el famoso horario punta, donde muchas industrias acereras, cementeras, bajan su consumo, entonces en el mercado eléctrico bajan un poquito los precios, y después de que bajan su consumo, arrancan otra vez y suben los precios. Lo que hemos visto en estos consumos es que los precios diurnos, cuando el solar está entregando, son más altos que en la madrugada. Pero conforme han entrado solares, se ha ido cambiando esta tendencia. Empiezan a subir, pero no suben tanto, se van achatando, bajan en punto y después viene un pico importante. Aquí va a haber una oportunidad muy importante que vamos a analizar más adelante para el tema de baterías en el mercado eléctrico. Bueno, esto me lo salto, ya lo platicamos, la demanda es más alta en verano que en invierno y por eso los precios están altos. Ahora, aquí vienen ya los primeros impactos y esta gráfica es muy importante verla. Teníamos en el 2019 que el precio del mercado, energía y potencia versus energía base, intermedia y punta más capacidad de suministro básico estaban parecidos. Empiezan a entrar centrales nuevas y empieza a transformarse el consumo. Y empiezan también de alguna manera a afectar entre el cambio del consumo por una desaceleración económica junto con centrales nuevas, empieza a pegarle a los precios. A partir de diciembre vemos ya un efecto que debería estar parecido a enero, mucho más bajo en precios, y después viene el COVID.
Y aquí es donde encontramos unos precios ridículamente más bajos que suministro básico. A pesar de que suministro básico está manteniendo los precios con cientos de miles de pérdidas en el primer Q, de millones de pérdidas en el primer Q, sigue manteniendo los precios y el mercado está en el piso. Esto es en Guadalajara. Si revisamos esto mismo, por ejemplo, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, pues vemos que el efecto de la bajada de precios se dio un poquito antes por la entrada de nuevas centrales en la región y se ha mantenido bajísimo. Estamos hablando que si el suministro básico, energía y potencia les está dando un promedio de 1,800 a 2,000 pesos, energía y potencia en el nuevo mercado está entre 600 y 900 pesos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que principalmente tenemos una oportunidad para llegar con clientes donde si tienen 1, 2, 3, 5 megas y ustedes pueden instalarles en techo 2, 3 megas, lo demás se puede comprar del mercado y la mezcla de generación en sitio junto con mercado hace que el cliente tenga grandes ahorros. Esto hace que el retorno de la inversión sobre los paneles solares en sitio sea mucho más rápido, porque están generando grandes ahorros. Ahora, ¿qué veíamos al principio del mercado eléctrico? Al principio del mercado eléctrico veíamos precios elevados del mercado, centrales eléctricas, térmicas, solares, etcétera, que no les interesaba venderles a usuarios finales. Esa era una realidad. Porque el SENACE les pagaba mejor. Dice, ¿yo por qué? Si me pagan, a modo de ejemplo, 2,000 pesos, ¿por qué le voy a vender energía a alguien que está pagando 1,500? Tendría que darle un descuento, ¿no? ¿Qué pasa con este cambio de precios? ¿Qué es lo que vamos a ver en el mercado en este año y en adelante? Se caen los precios de mercado, los usuarios siguen pagando lo mismo a la CFE, entonces estos señores desesperados, porque esa es la palabra, dicen, por 500 pesos yo ya no le quiero vender al mercado, quiero venderle a usuarios. Entonces salen corriendo a venderle a los usuarios en un precio menor. Esto lo que va a transformar es en un mercado de vendedores, donde las centrales eléctricas mandaban, a un mercado de compradores. En este mercado de compradores, teniendo el apoyo de la energía eléctrica más barata desde el mercado o desde centrales eléctricas, los instaladores fotovoltaicos pueden complementar esta oferta principalmente apoyando a los usuarios a cumplir con sus requisitos de certificados de energías limpias y a generar ahorros en transmisión y distribución. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo son estos impactos en ahorros en cargos regulados. Otro cambio de paradigma es, los conocen muy bien estos tres esquemas. Para generación exenta tenemos net metering, net billing y venta total. Muchos instaladores se han enfocado solamente en net metering y han descuidado hasta la parte de los cells. En net metering se pueden generar cells, sí, pero como requiere medición adicional y requiere una unidad verificadora de cells, pues lo dejan por un lado, cuando aquí puede haber una buena oportunidad para generar ingresos adicionales. Segundo, la opción net billing y venta total, en un mercado donde instaladores que están en net metering se han multiplicado y hay, si no me equivoco, la última vez que revisé habían 1,200 o más de 1,200 instaladores, creo, que están dedicados al tema de net metering. En cambio, en net billing y venta total, no hay más de 20. ¿Qué quiere decir eso? Que el entender que migrando a la industria, al mercado eléctrico, entendiendo el mercado eléctrico, hay
todavía un buen espacio de oportunidad para todos aquellos que están en la industria eléctrica fotovoltaica. Pero hay que entender el mercado y hay que saber que si se necesitan sacar permisos, se sacan. Toma tiempo, sí. Tiene un costo, sí, también. Pero al final, su negocio como instaladores fotovoltaicos es vender instalaciones. Si tú a un cliente le puedes construirlas y operarlas en algunos casos, si tú le puedes vender a un solo cliente 5 megas en vez de medio mega, pues estás ahora en un solo cliente, estás vendiendo 10 centrales chiquitas, ¿no? Entonces, por eso hay que explorar estos distintos escenarios. En los proyectos solares con permiso, donde ya rebasas el medio mega, ustedes han probablemente hecho instalaciones de medio mega y tienen de estos clientes de 3, 5 megas. Aquí pongo un ejemplo de un cliente de 2 megas, por ejemplo, un almacén tipo, no sé, Amazon, que consume alrededor de 2 megas y tiene techos para instalar 5 megas solares. En este tipo de casos hay que hacerlo. Hay que retacar los techos de solar y hacer un proyecto mucho más grande. Además, ese tipo de empresas como Amazon, Mercado Libre, Prologis, Stiva, etcétera, todos esos que tienen grandes bodegas en sus instalaciones de clientes suyos o propias, pues están tendiendo hacia la renovable. Entonces, aquí hay una gran oportunidad para dar el brinco. Y si el tema de permisos los espanta, con muchísimo gusto les podemos presentar empresas que se dedican solamente a sacar permisos y que les van a resolver todo el tema y ustedes se dedican a lo que ustedes saben que es instalar fotovoltaico en techos o en piso en el caso de que tengan terrenos a un lado. Y aquí recalco el tema de baterías, porque también aquí es una gran oportunidad. No voy a entrar ahorita en detalle hasta más adelante de la presentación, porque sí quiero dedicarle un poquito de tiempo al tema de baterías. Ahora, hemos visto empresas que dicen, oye, tengo un centro de carga aquí. Este es un caso real en una empresa de Veracruz, que justo nos acercó una empresa que instala fotovoltaico. Tengo en sitio 1 mega nada más, pero tengo acá otro terreno donde puedo instalar 4 megas y me puedo abastecer al 100. Pero esto de pasar por la red y todo no le entiendo y necesito un suministrador y que no sé qué, y eso se me hace complicado. Eso no es complicado, tener un suministrador. Yo siempre le comento a todos los que están en instalaciones fotovoltaicas o cogeneraciones, búscate a tu suministrador de confianza. Si nosotros somos tu suministrador de confianza, como es el caso de algunos de los socios de la asociación, pues con muchísimo gusto te apoyaremos a poder ejecutar estos proyectos. Y si ya tienes tu suministrador de confianza y es bueno, pues acércate con él para que puedas tú ejecutar estos proyectos y no dejes, por no tener conocimiento del mercado, tu suministrador de confianza, no dejes de instalar estos 4 megas que te representan un muy buen ingreso. Tomemos en cuenta que en la situación actual, los empresarios están viendo maneras de ahorrar al máximo y en esta recuperación económica van a buscar generar ahorros y una de las principales facturas que pagan los industriales es el consumo eléctrico. Entonces, se va a venir una oleada de empresarios buscando bajar sus facturas eléctricas. Si en su caso son solamente pesistas y no tienen solucionado el tema de financiamiento, hay que moverse. Hay que moverse a solucionar el tema de financiamiento porque hoy es el momento de ayudarles a estas empresas a esta recuperación económica. Otro punto que me gustaría recalcar como una oportunidad para todos los instaladores fotovoltaicos es el brincar a hacerse empresas de energía que digan, bueno, me consigo el financiamiento,
yo hago el EPC, pero en vez de que la instalación fotovoltaica sea el cliente, hago un acuerdo bilateral de venta de energía a cierto plazo y ustedes den el brinco de instalar a ser una empresa de energía. Esto hice un símil. En el pasado, en las empresas teníamos que tener un servidor de correo electrónico. No sé si a algunos de ustedes les tocó. Y siempre era un desastre. Tener el servidor de correo electrónico y que no funcionaban, se atoraban los correos, un correo más grande de cierto tamaño era un relajo. Y ahorita, de tener todo este equipo en las instalaciones de la empresa, que además era parte de la empresa, ahora contratan un servicio de correo electrónico en la nube, se los da una empresa como Microsoft o Google, o hay muchos correos de este tipo, o GoDaddy, etc. Y se vende como un servicio. Esto mismo es algo que se puede, o sea, si lo vemos como un similar, en vez de dejarle los fierros aquí al usuario y que el usuario se tenga que encargar de, oye, tengo que limpiar los paneles, oye, que ya un inversor falló y ahora lo tengo que cambiar, oye, que le quitas todas las preocupaciones y dices, no te preocupes, yo te vendo la energía a través de un suministrador, si viene de afuera o si es en sitio, te la vendes tú directo. Y te quitas todas las broncas, tu usuario del mantenimiento. A eso yo, instalador fotovoltaico, me dedico y te lo puedo tener a tu equipo perfecto. Esto lo vamos a ver cada vez más. Y más, y aquí llego al tema de la distribución, ahorita vamos a hablar de horas críticas, y más en zonas de distribución alta. ¿Cuáles son las zonas donde la distribución es cara? Jalisco, Veracruz, Hidalgo. Son lugares donde la distribución es tan cara que generar atrás del medidor les deja un ahorro adicional del 20% sin tomar en cuenta todavía el ahorro en energía y capacidad. O sea, solamente ahorrando distribución. O sea, falta transmisión, faltan varias cosas, ¿no? Entonces, ojo, hay que estar viendo en qué lugares la distribución es cara y ahí en automático hay una oportunidad. Ahora, si el usuario final dice, esta distribución es cara y estoy pagando en vez de 2 pesos, supongamos que tengan una planta en Monterrey y otra planta en Veracruz. Dicen, en Monterrey pago 2 pesos all-in y al suministro básico de CFE y en Veracruz 2.50. Pues ustedes al ponerle la central fotovoltaica o le traspasan el usuario al cliente o, perdón, le traspasan el ahorro al cliente o venden un poco más alto y tienen un mayor margen. Entonces, es muy importante entender que el mercado eléctrico tiene todas estas oportunidades y el conocerlas les va a dar herramientas para tener mayores márgenes. Ahora, voy a entrar a otro tema que también es digno de una clase, que es el tema de potencia. Si ustedes ven este perfil es un perfil real de un cliente basado en base intermedia y punta, donde en la madrugada consume menos, arranca el día, consume más y en la noche otra vez consume menos. Aquí tenemos la oportunidad de instalarle o solar y llegar aquí a la línea de consumo, o tenemos la oportunidad de instalarle más solar, que este solar se venda en el mercado eléctrico de día y con este dinero se compra en la noche la energía que falta. Esos dos esquemas los manejamos nosotros con nuestros clientes cuando vendemos solar. De hecho, el que la asociación haya nacido en Jalisco y podemos platicar de esto, tenemos justamente una central solar en Jalisco que nos vende energía solar y entregamos a clientes en Jalisco y hacemos justamente este esquema de abajo. ¿Cuál es la diferencia entre vender lo que necesitas justo o que tengas un excedente? Que le quitas riesgo al tema del precio del mercado, pero lo que vimos en slides anterior es si el precio del mercado ahorita está tan barato y va a seguir así algunos años, puede ser buena posibilidad de decir, te hago una instalación ahorita o te vendo energía ahorita solar
y cuando el precio del mercado empecemos a ver que hay señales de subir, te instalo lo demás. De esa manera el cliente va a sacar un beneficio de corto plazo de los precios baratos. Aquí vemos unas barritas grises. Esas barritas grises son bien importantes porque en el mercado eléctrico hay una cosa que se llaman horas críticas, que dependiendo cómo consume el cliente en estas famosas horas críticas o cómo genera una central eléctrica en estas horas críticas, va a ser la potencia o capacidad que se paga al año. Vamos a ver un poquito más adelante estas horas críticas, cómo se han comportado y por qué es una gran oportunidad, y vuelvo a poner aquí la batería, para el tema de baterías. Aquí vemos una curva solar típica y vemos las horas críticas del 2017, 18 y 19. En el 2017, pues, cayeron muchísimas durante el horario diurno solar, entonces las plantas solares cobraron más capacidad o potencia. Y aquí solo poquitas en la noche. En el 2018, unas poquitas más en la noche. Y en el 2019, vean nada más cómo se empiezan a hacer menos horas críticas en los horarios diurnos, principalmente como ven, las 5 de la tarde es un horario importante, y muchas más horas críticas 10 y 11 de la noche. ¿Por qué 10 y 11 de la noche? Principalmente porque a las 8 y a las 9 de la noche es la hora punta de CFE. Entonces, aquí bajan las empresas su consumo. Y cuando vuelven a arrancar, ¡fum!, se necesitan muchísimas centrales para aguantar este pico en la red. Entonces, aquí están cayendo esas horas críticas por eso. Y porque han habido del 2017 al 2020, estábamos en 800 megas más o menos en el 2017, solares, y ahorita estamos en ya casi 6,000 megas solares. Esto ha hecho que se requiera menos respaldo, que es el tema de potencia, en estas horas y más en estas horas. Lo vamos a ver un poquito más en números. Lo único que quiero que entiendan aquí es que la potencia en el mercado eléctrico se maneja distinto que en el suministrador básico. En el suministrador básico bajas en punta, bajas automáticamente tu cargo de capacidad. ¿Cómo bajas en punta? Pues hoy con baterías y con solar bajas un poco, con la fórmula actual, que tenemos que ver si se mantiene, bajas un poco tu factor de carga y también bajas un poco el cargo por capacidad. En el mercado eléctrico dependes de las horas críticas, pero hay que analizar las tendencias y va todo hacia en la noche. Entonces, aquel que esté pensando en tener instalaciones solares para venderle al usuario final, tiene que estar pensando también ya en baterías en sitio para el cliente. Me voy muy rápido, no voy a explicar el tema de potencia a detalle, nada más quiero que vean los precios del mercado de balance de potencia históricos. Por megawatt fueron 700,000 pesos en 2017, 100,000 pesos en 2018 por megawatt año y 200,000 en 2019. Con la caída de precios tan fuerte, la entrada de nuevas centrales, todas estas son las centrales que entraron en 2019, y aquí se empiezan a ver los cambios de comportamiento con todas estas centrales nuevas, pues la tendencia es a que la potencia se haga cara, a que estén 3 millones de pesos más o menos. Ahorita vamos a platicar de esto un poquito, cómo funciona la fórmula. Lo único que hay que entender es que no voy a explicar todo el detalle de la fórmula, de los costos nivelados y de la tecnología de referencia, no voy a entrar en detalles, nada más es el costo de potencia del mercado, se le restan todo el dinero que generó en el mercado la central eléctrica que está como tecnología de referencia del mercado. En palabras más entendibles, si el precio del mercado estuvo alto y estas centrales estuvieron ingresando dinero, el precio de potencia va a estar bajo. Si el precio de mercado está barato, entonces recaudan, entre comillas, poquitos de estar prendidas estas máquinas.
entonces el costo de la potencia tiende a subir. ¿Qué quiere decir esto en oportunidades? Otra vez, baterías. Con estos números por año de megawatts en el mercado eléctrico, las baterías hacen sentido. Les voy a poner un ejemplo. Esto que vemos aquí es una universidad. Esta universidad, si pueden ver aquí, en la madrugada, pues no consume tanto. Arrancan las clases de 7. Esta curva, ¿a qué les parece? A mí me dicen que está pintadito para ponerle un solar. Pero tenemos que tomar en cuenta justo que sí tienen consumo y bastante importante en los horarios punta y de horas críticas. Entonces, aquí se hizo una simulación de cargar las baterías en los horarios más baratos, descargarlos en los horarios de horas críticas o horarios punta, y el ahorro es impresionante. Se paga esta batería en 24 meses. Además, para ayudar a este retorno a la inversión, todo este chichón se abastece con una curva solar. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo solar con baterías, la mezcla, es un muy buen proyecto. Todos los que están en fotovoltaico y que no están volteando a ver el tema de baterías, están como Kodak o como Blockbuster ante Netflix, o Kodak ante las cámaras digitales, ¿no? Las baterías es una macro tendencia. Las baterías, solamente en México el año pasado se vendieron 12% de coches híbridos y eléctricos de Toyota. O sea, el 12% de las ventas fueron híbridos y eléctricos. Entonces, si la tendencia va para allá y las baterías han caído con una curva mucho más drástica que la de paneles solares en costos, tienen que empezar a ver sus primeras instalaciones de baterías. Porque el que ponga el pie hoy y tenga los casos de éxito hoy, mañana va a ser un gigante en esta industria. Otra oportunidad que tenemos y que muchas veces no se explora es el llegar y tocarle la puerta a empresas en una nave industrial y decirle, a ver, empresa A, te pongo paneles. A ver, empresa B, te pongo paneles. A ver, empresa C, te pongo paneles. Y de repente te das cuenta que A, B y C, la nave industrial no es de ellos, es rentada. Entonces, tienes que ir a hablar con el dueño del parque y no quiere ponerle instalaciones a cada uno de estos. Y eso lo estamos viendo cada vez más. ¿Qué están viendo los señores de los parques industriales? Aquí pongo un ejemplo de un parque industrial en Jalisco, ¿no? Donde espacios para fotovoltaico hay y de sobra. Están viendo todas las naves, verlas como un solo comprador, estar operando todo esto internamente con una microred o microgrid, que es otra macro tendencia, y tener aquí un parque solar en vez de lo individual que abastezca a todos los que se pueda con el solar, y si alguno de estos por sus requerimientos térmicos pone una cogeneración, toda esa energía se balancea aquí adentro de esta red. Esta es una macro tendencia y es otra gran oportunidad para brincar de estar tocando piedra consumidor por consumidor e irte directamente al dueño de todas las canicas y hacer un parque bastante más grande. Esta oportunidad yo creo que vale la pena estarla explorando, y obviamente muchos parques industriales se quedan como dueños de los terrenos y solo rentan. Entonces, el negociar con ellos y decirle, a ver, si aquí tú tienes una subestación de alta tensión y les vas a ahorrar el cargo de distribución a todos estos señores, pues puedes tener un margencito adicional.
este es uno de los temas que creo que vale la pena explorar y que muchos que están en el mundo fotovoltaico lo dejan en el olvido. Esta es una gran oportunidad. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las recientes publicaciones. Déjenme cerrar la ventana porque está cayendo un aguacero. De aquellos, perfecto. Las recientes publicaciones de alguna manera han sido, no sé cómo, no sé si alarmistas o la prensa no las ha sabido tratar de la manera correcta. Cuando publican que se frena la entrada de centrales fotovoltaicas y eólicas, principalmente, que estaban ya en pruebas, fue derivado de la demanda tan baja que había en el país por COVID. Si nos vamos a ver esto, pues vemos que sí hay una demanda baja, sí hay unos precios bajos. Entonces, hace sentido el que hayan dicho, a ver, señores, todos ustedes pónganle pausa en lo que se recupera la demanda, porque toda esta cantidad de energía sin demanda, pues haría que con las centrales de carga base, que es otro concepto que después platicaremos más adelante si tienen dudas, todas estas centrales de carga base que en muchas de combustible viejas, carbón, etcétera, no pueden reaccionar tan rápido como los ciclos combinados más nuevos, o como cogeneraciones o como turbogases, entonces sí le meten un problema a la red. Lo que creo yo que estuvo, de alguna manera, la intención del gobierno era buena en este aspecto, la forma es la que no fue correcta y por eso tantos amparos y tantas cosas. Quiero también destacar la cantidad de centrales fotovoltaicas en el área occidental. Una de las cosas que ha estado quejándose también el gobierno es que no se espaciaron las centrales. Se puso de moda poner centrales en Aguascalientes y vean nada más todas las que vienen en esa región, ¿no? Muchas veces lo que hacen al poner tantas centrales en un sitio es no estudiar la curva de consumo y simplemente poner todas las centrales posibles porque hubo facilidades del gobierno del estado, por distintas razones. Una de las cosas que pidieron cambiar la actual administración es espaciar las centrales. Si en el occidente ya no se necesitan centrales de 300 megas, ¿por qué no mejor vamos hacia el oriente, donde sí se necesitan centrales nuevas? O, por ejemplo, aquí hay centrales en el noroeste, donde el noroeste ya tenemos en algunos días precios negativos. Y todavía entrar con más centrales porque hay buena irradiación no hace sentido. Entonces, este era uno de los temas que mucha gente me ha preguntado. El otro es el tema del despacho por confiabilidad. Vean nada más los niveles de reserva. Tenemos en México toda esta capacidad instalada. Estamos ahorita aquí. Esta gráfica es de la semana anterior. Tenemos aquí el consumo. Vean toda esta reserva. Claro que si le metemos a esta curva tan disminuida, vamos a llamarle, este efecto, vean este efecto, este es el efecto de las solares, que hay, como les dije, casi 6,000 megas. Más aquí no se ven porque están en esta curva que es los interconectados, los legados, los contratos interconectados legados, esta curvita azul. Aquí hay algo también de solar. Estamos hablando de unos chichones solares que sí están con la demanda baja creando un tema en las redes eléctricas. Por ejemplo, hay una planta en Durango, frontera con Coahuila, de 700 megas, que cada vez que pasa una nube que cubre toda la central, pues la caída de tensión es tan grande que provoca unos picos brutales en la red. A esa central, ahorita, con todo esto que está pasando, pues le están diciendo, oye, despacha la mitad, despacha menos,
porque tienen que hacer que la principal tarea del SENACE es mantener el sistema eléctrico funcionando. Entonces, otra vez, las intenciones de hacer el cambio del despacho por despacho económico tal vez fueron correctas. El problema otra vez fue el cómo y por lo cual hay tantos amparos. El siguiente punto, no lo tengo en gráfica ni nada y tengo que apurarme para dejar espacio para preguntas. El siguiente punto que sacaron fue el tema de la subida de porteo. En muchos casos, el porteo y el banco de energía había empresas que ponían centrales solares en Sonora y se llevaban la energía a Cancún. Eso en el mercado por costo sería imposible. Entonces, el tema financiero de ese beneficio para que la CFE se lo coma como pérdidas de alguna manera, fue uno de los temas que más se discutieron cuando arrancó las pláticas de la reforma energética. El tema es que se decidió en aquel momento respetar los legados a más no poder y hoy en esta administración pues se les hacen que están altas las pérdidas por los legados y cosas así y están yendo sobre esa tarifa de porteo. Hay muchos casos que están peleando sin hacer un análisis. Hemos encontrado eólicas en Oaxaca con precios promedio del año en 1,600 el megawatt hora en ese nodo, entregándole a cargas en Sonora con contratos legados cuando el precio en Sonora ha estado en 200, 300 pesos el megawatt hora. Simplemente la falta de conocimiento del mercado los ha hecho cerrar los ojos y quejarse por quejarse, ¿no? Hay que estudiar el mercado, hay que entenderlo y hay que ver si vale la pena mejor transformar esos contratos al nuevo mercado y ganar más dinero que gastar ese dinero en abogados. Y habrá casos que sí hay que pelearlos, ¿no? Habrá casos que dicen, bueno, pues se me estás cambiando tanto el negocio que ya no soy rentable, entonces hay que estudiar esos casos, ¿no? Ahora, otra vez, el qué lo entendemos, el cómo es el que fue de sopletón subirle un porcentaje tan grande, pudieron haber platicado con las empresas y decirle, señores, esto tiene que subir y vamos a subirle un porcentaje paulatino cada año hasta llegar a un número que se parezca a lo que requiere CFE para transmisión y CFE distribución para operar, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Ahora, ¿qué vemos ahorita nosotros? Esta gráfica la saqué de LinkedIn de Deloitte. Es en España, pero se me hizo que es muy parecido a lo que vamos a ver en México. Va a haber una recuperación económica. Dicen que en enero, si en España va a ser por acá en enero, nosotros vamos a estar viéndola en marzo, abril del año que entra. Casi dentro de un año. Todos estos industriales, ¿no? Los hoteles, por ejemplo, ahorita los hoteles están cerrados. O sea, un hotel que está cerrado y que no está instalando baterías y haciendo cambios para cuando abran tener ahorros y recuperarse, está mal informado. Tenemos cuántas cadenas hoteleras en la península de Yucatán que tienen consumos arriba de 1 o 2 megas que no tienen espacio para poner paneles solares porque son instalaciones verticales monstruosas, pero sí podrían poner baterías. Entonces, ojo, hay que estudiar hacia dónde se va a mover el consumo ahora y ahí ir a atacar con soluciones innovadoras. Ya me lo salto, ya lo platiqué sobre el exceso de generación en las distintas regiones. Ahorita, obviamente, pues sí, si tenemos 20,000 megas, solo 7,000 de consumo, pues meter más centrales nuevas aquí o acá no hace sentido. Entonces, voy a abrir el espacio para preguntas. Quiero nada más cerrar con un comentario. Tenemos ante nosotros grandes oportunidades. Aunque muchos están hoy pensando en pelearse y todo con el gobierno federal, nosotros nos gusta verlo de otra manera. Hay muy buenas oportunidades. Los usuarios están pidiendo a gritos ahorros y el instalar fotovoltaico y baterías atrás del medidor es la manera más rápida
para generarle ahorros a un usuario en esta situación. Pues muy interesante tu ponencia, José Antonio. Muchas gracias, de verdad. Vamos a revisar algunas de las preguntas que han venido planteando, si te parece. Me parece. Tú también puedes abrirlas y las vamos siguiendo. Nos plantean en primer término si es cierto que lo que dice la CFE de que las hidroeléctricas se despachan al final. Pregunta si no deberían estar justo después de las solares y eólicas. Es una muy buena pregunta. Depende qué tipo de hidroeléctrica. Las hidroeléctricas a hilo de río, que son las mini hidros, esas entran con un despacho después de las eólicas y las solares. Las presas las usan como pickers. Entonces, sí se despachan al final, porque es mucho mejor despachar la presa al final y no prender un diésel o un combustóleo y abatir esos picos tan grandes. Es un tema también de bastante complejo porque hay un tema de costos, entonces se paga el costo de oportunidad. Todo un tema, pero sí, las presas sí se despachan al final. Muy bien. A ver, Adrián. Gracias, José Antonio, muchas gracias de nuevo. Es un gusto siempre platicar y escucharte. Tengo una pregunta muy interesante. Me gustó mucho porque esa consulta nos la hacen bastante en asociación en el tema de los trámites. Como sabrás, también nosotros nos dedicamos a hacer los trámites y pues bueno, el trabajo que hemos realizado entre Energy to Market con un servidor ha sido muy importante y nos ha traído muchas satisfacciones. Y quiero decirte esta pregunta de Paulina Burgos. Si un cliente tiene un contrato legado, ¿se puede instalar una central en el sitio en esquema vasto aislado y generación local? Es decir, se pueden convivir, yo quiero entender que le puso combinar, pero dice convivir ambos esquemas legales, legado y abasto aislado. Es un tema complicado. Y bueno, qué bueno que comentas, Adrián, lo de el tema de todos los permisos y todo. Si no fuera por Adrián, no tendríamos operando algunas centrales exentas en venta total en el mercado. Entonces, ahí haciendo el comercial, pero sí, fue muy, muy útil todo lo que nos ayudó. En abasto aislado, si hay un acuerdo que publicó la CRE donde puedes tú mantener tu abasto aislado con suministro básico, no te dejan inyectar excedentes. En ese caso en particular sí podrías mantener un contrato legado, pero en mi opinión, si tienes la ventaja de tener un abasto aislado y puedes generar más ahorros porque estás instalado atrás del medidor, no creo que haya un legado que te convenga. Okay. Digo, hay que revisar los casos, ¿no? Porque si están en la península de Yucatán, pues sí, me queda claro que entre más puedan mantener su legado es mejor, ¿no? Pero caso por caso yo creo que vale la pena evaluarlo y ver, si quieren, revisen a detalle el acuerdo para que vean todas las implicaciones. Y para este tipo de casos, yo les recomiendo un muy buen abogado, porque experto en la materia, porque la CRE ahorita, como es sabido, no tiene tanta gente y no están poniendo tanta atención a todas estas cosas, entonces necesitas llegar con todo muy bien estructurado para que te dejen hacer este abasto aislado con tu legado. Excelente. Tengo otra de Jorge Landa. Es muy interesante y reavivar un poco el tema de lo que acabas de decir. El esquema de venta total en instalaciones solares. Hace la pregunta, ¿funciona? CFE Suministro Básico paga dicho consumo de energía. Entonces es importante, José Antonio, si nos puedes estructurar un poco más. Sí. He estado viendo las personas que están conectadas y he estado viendo mucho que hay personas que esta duda todavía no la terminan de comprender, pero que les expliques un poco más acerca, pues, de que no nada más se puede en venta total venderle a CFE, sino también a un suministrador calificado como lo son ustedes. Así es.
En venta total, mucha gente se va con suministro básico pensando que es más seguro. Hemos hecho un análisis de bancabilidad. Cuando tú le vendes al SENACE a través de un suministrador calificado, es como venderle a la bolsa y es riesgo país. Cuando tú le vendes a CFE, CFE, con las pérdidas que estamos viendo, pudiera dejar de pagarle a proveedores como lo está haciendo Pemex. Entonces, la calificación y el riesgo de pago es más alta, el riesgo de impago más bien, con CFE que con SENACE. El día que SENACE te deje pagar, quiere decir que el país ya tronó. Entonces, por el tema de riesgo de pago, siempre recomendamos ir mejor con SENACE. Segundo, hay casos, por ejemplo, hay 4 centrales en venta total en Chihuahua con CFE suministro básico, que hoy en Chihuahua, y vimos los precios, están cobrando nada. Y suministro básico no te puede ayudar a conseguirte clientes para esa energía. Entonces, si estás con suministro básico, no puedes venderle a usuarios finales. Si estás con un suministrador calificado, el suministrador calificado puede tomar tu energía y venderla a usuarios finales. Este es otro beneficio. Y el último, y para mí trascendental, el tema de certificados de energías limpias. CFE básico no te paga certificados de energías limpias y los suministradores calificados sí, de entrada te ayudan a crearlos en la plataforma SSL y después a comercializarlos. En ese caso, como lo comentamos hace rato, Adrián nos ayudó a interconectar varias centrales exentas. Ahorita le estamos pegando muy duro a ayudar a todos los que están en venta total a entrar al mercado y a conseguir usuarios finales, porque creemos que de alguna manera todas estas centralitas van a ser el receptor, y ahí ustedes como instaladores fotovoltaicos tienen que estar listos, de todo el capital de real estate que hoy no se está invirtiendo en México. Todo ese real estate que hoy está parado, está viendo por dónde se mueve ese dinero y están volteando a ver las centrales exentas en venta total como una opción de inversión. Excelente, excelente información. Manuel, no sé si gustes tú tomar otra pregunta o tú mismo, José Antonio. Aquí hay una que me parece interesante, José Antonio. Es un grupo que está explorando la posibilidad de quedarse de manera patrimonial una pequeña planta de generación solar de menos de medio megawatt. Ya tienen incluso contrato de interconexión con CFE y están en espera de resolver permisos ambientales y del INA para poder iniciar construcción con un EPCista profesional. El detalle es que aún no deciden ni conocen cuál deba ser la mejor opción para cobrar la energía generada, si un contrato con CFE o a través de suministrador calificado. Ojalá pudieran comentar al respecto, dice él. Están en el nodo Ticul, Yucatán, uno de los más elevados. Lo conozco perfectamente. Nos acaban de dar los acrónimos para interconectar ahí 3 centrales y estamos a una semana de que arranque la operación. Ese nodo en particular tiene una ventaja. Y quiero contestar esta pregunta de una manera, primero entendiendo la ventaja de estar ahí y después el entender el concepto de una instalación de este tipo. La ventaja de estar en este nodo es que el transporte del gas, desde el gas natural, desde Estados Unidos hasta la península, cuando llegue bien a la península, siempre va a ser que, aunque sea un par de dólares o más, siempre va a ser que el precio de la península sea más alto que en cualquier otro punto, simplemente por el costo de transporte. Entonces, el instalarse ahí va a tener muchos beneficios en el largo plazo. Ahorita en el corto los precios están bajos por el tema de que no hay hoteles operando y eso va a cambiar. Ahora, en el largo plazo, los americanos, que ahorita están de moda con todo esto de la visita del presidente allá, le han llamado siempre a las centrales fotovoltaicas safe investment.
ellos, en broma, una vez platicando con un grupo californiano, nos decían, a nuestro hijo, el que sabe de negocios, se va a quedar con la empresa, y nuestro otro hijo, el que está dedicado al tema artístico, pues ahí le vamos a poner un parque solar, para que durante el tiempo de vida del parque solar tenga una renta. Hay que ver estas inversiones fotovoltaicas así, que hoy en el mercado eléctrico hay posibilidades de recuperar la inversión con la depreciación fiscal y vendiendo a más caro por las tarifas de CFE en 4, 5, 6, 7 años, dependiendo el nodo, dependiendo varias cosas, que bueno, pero hay que verlo como una inversión de largo plazo, y yo te recomendaría ir hacia adelante con tu proyecto. Ahí nosotros, en particular, como comercial, estamos conectando 12. Entonces, y parte del modelo que estamos desarrollando es no venderlo en usuarios de la península, sino venderlo en usuarios del macizo continental, lo más al norte posible, para ayudarte a tener mejores precios de venta de energía. Nos vamos con alguna otra. Si quieren, ahora me toca escoger a mí. Adelante. Marcos Ripoll, saludos a Marcos. ¿Qué perspectivas hay de recuperación de la actividad? Esperen, que estoy teniendo un problema. Que vuelvan a precios altos en el MEM, por ejemplo, en Yucatán. Yucatán va a recuperar precios altos, no a los niveles anteriores. Hicimos un estudio de qué pasa cuando empieza a haber algo de gas natural. Inmediatamente las plantas duales de combustóleo y diésel van a despachar con gas natural. Son plantas viejas, las de Tergen, ahora Savi, Mitsui y AES, si no me equivoco. Entonces, va a recuperar precios de niveles de alrededor de 1,500 pesos el megawatt hora en nuestras proyecciones, con picos nocturnos, que eso es lo malo para el tema de las centrales solares, lo bueno para el tema de baterías, picos nocturnos que van a llegar otra vez a los 2, 3 mil o hasta 4 mil pesos. Si descargan nuestra aplicación de precios, y no sé por qué no la puse en la presentación, que se llama MEM on Cloud, Mercado Eléctrico Mayorista en la Nube, MEM on Cloud, ahí van a poder encontrar los precios de las distintas zonas de carga de un día, una semana, un mes y un año, compararlos entre sí, y pueden ver cómo van mejorando los precios. Esta semana en Yucatán, lo pueden ver, ya empiezan a haber picos nocturnos muy fuertes, porque empiezan los hoteles a operar un poquito. Vamos a ver cómo se va a ir recuperando estos precios a esos niveles. Muy bien. No sé si quieras responder una última pregunta. José Antonio, eléjala tú mismo. Hay muchísimas preguntas. Podemos hacer lo siguiente. Sí. Yo te paso las preguntas y nos das el favor de responder y yo las envío a los que las hicieron. ¿Te parece? Me parece buenísimo. Sí, escojo una última y ya las contestamos las demás. Y vi también que está gente de WWF, saludos. A ver, ante la recomendación de instalar proyectos mayores a 500, ¿no es menor la recuperación de la inversión para un consumidor debido a la metodología diferente para el tema de ahorros, capacidad de distribución? Sí y no. Cuando tú instalas una capacidad menor a 500 en un cliente de 20 megas, pues ni lo ven. O sea, es como cambiar en una cementera focos por focos de LEDs. O sea, su ahorro es nada. Y de hecho, hablando de cementeras, hay una que está instalando en todas sus plantas 5 megas. En cada una de sus plantas, igual BMW instaló 5 megas. O sea, cada vez vemos más ese tema. Segundo, como estas inversiones las hacen normalmente de su bolsillo, la depreciación fiscal ayuda mucho. Y el tercer punto, que es muy importante para estos señores, pues cementeras y empresas de automotriz, acereras, etcétera,
sí traen un tema de hacer un greenwashing o un tema de la huella de carbono. Entonces, eso lo ven como un beneficio adicional. Además de que instalando 5 megas, pues tu costo de EPC es mucho menor que instalando menos de 500. Pues muchas gracias, de verdad, José Antonio. Me parece que ha sido de muchísimo valor lo que nos has compartido. Hay un enorme interés. Ahí tenemos 45 preguntas todavía por responder. A lo mejor 40, que se han respondido algunas de estas. De verdad te agradezco mucho tu tiempo y tu disponibilidad para compartirnos este tema tan interesante en esta coyuntura concretamente. Creo que es muy pertinente tu participación en nuestros webinars. Vuelvo a agradecerte de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y cuando gusten, nosotros felices de venir con ustedes a presentar y felices de habernos encontrado amigos aquí en la asociación. Muy bien. De cualquier manera, ahí tenemos una plática pendiente, José Antonio. Lo vamos a continuar. Y me gustaría también invitar a todos nuestros asistentes. Nuestro próximo webinar es un webinar, como ustedes saben, alternamos un webinar en alianza con Solar Power México y otro por parte de la AMIF solamente. Nuestro próximo webinar es con la Solar Power México y les voy a compartir el póster de la próxima. Lo malo es que no tengo posibilidad de... A ver si aquí han avanzado. No. Perdonen, ahora les comparto un segundo. Oye, José Antonio, estaría todo dar que nos pudieras compartir el link de la aplicación. Te confieso, soy fan de la aplicación para hacer comparativas. Está muy interesante y podemos ver todos los nodos y las zonas de carga que se puedan ejecutar para su proyecto. Claro que caray. sí. Espérenme un segundo. Estoy tratando de ponerles... ¿Qué está apareciendo? Ya lo vemos. ¿Sí? Okay. Bueno, pues este es nuestro webinar de la próxima semana, la confiabilidad en las energías renovables. Van a estar Santiago Barcón Palomar, muy conocido en el medio, es el director de Energía Hoy, y Jesús Serrano Landeros, que es uno de los excomisionados de la CRE. Va a estar muy interesante, obviamente moderado por Leonardo Velasco, nuestro presidente de la AMIF. Los invitamos, estén pendientes de la invitación, les va a llegar a todos ustedes en sus correos una invitación a este webinar, y estaremos muy gustosos de recibirlos en nuestros webinars cotidianos. Cada jueves a las 5:30, como ya saben, tenemos siempre un tema interesante, como el de hoy y como el que viene la próxima semana. Gracias. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Soy el director ejecutivo de la AMIF, Manuel Gómez. Mi correo es dirección@amif.mx y estoy a sus órdenes. Gracias a todos. Gracias, Adrián. Gracias, José Antonio. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, José Antonio. Saludo a todo el equipo de Energy to Market. Claro que sí, de tu parte. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.